Muy buenas tardes, mi querido hermanos, hermanas, adultos mayores, jóvenes. Aquí estoy de nuevo para lo que es la palabra de Dios para el día de hoy. Vamos a continuar con los impedimentos y todo lo que les había hablado en la prédica pasada. Pero ¿qué es la palabra de Dios? Isaías 55, 10, 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquella o en aquello para que la envíe. Tú darás fruto al 30, al 60 y al 100. Pero ¿qué es la naturaleza de la palabra de Dios? Rápidamente, para entrar en el tema. La frase, la palabra de Dios, también es la palabra de Jehová, o simplemente la palabra. Pero se refiere aquí, en la Biblia, a una diversidad de cosas en las Escrituras. Y es evidente, primero, que se refiere ante todo a cualquier cosa que Dios haya dicho directamente. Cuando Dios le habló a Adán y a Eva en el Edén, está ahí en el Génesis 2:16, Él dijo, era la palabra de Dios. De una manera parecida, Dios les comunicó también su palabra a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés, y promulgó los 10 mandamientos. La palabra de Dios que ellos oyeron eran sus palabras. Jesús también habló aquí todo el tiempo en la tierra, habló la palabra de Dios. Pablo mismo le dijo a los tesalonicenses: cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. He estado hablando de los 7 impedimentos o obstáculos por la cual usted no recibe sanidad divina. Entonces, le había hablado en el primer punto de que muchos no reciben sanidad divina porque no se preparan para recibirla. 2, que muchos no son sanados porque no están seguros de que la voluntad de Dios es el sanarle. Hoy les voy a hablar el tercero y cuarto punto o impedimento por la cual usted no recibe sanidad, porque hay pecado en sus vidas. Despréndase desde hoy de cualquier raíz de amargura. El Señor está con nosotros y está con ustedes. Vamos a orar y a poner esta palabra en manos del Dios Todopoderoso en esta tarde. Padre, gracias te doy por todo y cada uno de mis hermanos que me están escuchando o que me están viendo por sus celulares, por sus dispositivos. Te pido que en el nombre de Jesús seas tú en esta tarde tomándolos a ellos allí. Y también que nuestras oraciones nunca deben ser un rito sin esperanza. Tócalo, Jesús, en esta tarde, glorioso y bondadoso Rey, tú que venciste la muerte y estás allí en el tercer cielo, en el trono de la gracia junto a mi Padre a su diestra. Te pido que seas tú en esta tarde, tocándoles a través de tu espíritu, porque tú estás allá. Gracias te doy en esta misma tarde, desde ya eres invitado aquí, Padre Jehová de los ejércitos. Tú eres nuestro general de los ejércitos y Jesús el capitán. Bienvenido aquí y bienvenido Espíritu Santo de Dios.
aquí, el caballero de la unción, el que tiene la llave de la fuente, te pido que seas tú en esta tarde, glorioso y precioso amigo, moviéndote como tú quieras hacerlo. Tú tienes voluntad independiente, inteligencia y sabiduría, y haces como tú quieras. Te lo pido que en el nombre de Jesús toques y hagas como tú lo tengas planeado hacerlo en esta tarde. Entramos al tercer punto, que muchos no reciben sanidad porque hay pecados en sus vidas, pecados ocultos. Dígale ahí al que tiene a su lado, si me está escuchando, usted y yo tenemos pecados ocultos. En el Salmo 19, el versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Quiero preguntarte en esta tarde, ¿usted tiene un corazón enseñable? ¿Ha sido liberado de sus fortalezas mentales? ¿Qué hay realmente en tu corazón? Pecados ocultos. ¿Qué hay entre que Él dispone su corazón para recibir en esta tarde esa sanidad y romper con esos impedimentos? ¿Qué hay en tu corazón? ¿O eres un cristiano religioso? ¿Has recibido la gracia de Dios, la que te ha dado la libertad? Dile al que tienes allí al lado. Hoy nos van a hablar a calzón quitado. ¿Cómo decimos allá en la costa norte? ¿Ha recibido usted la gracia de Dios? En Lucas 22:31 habla si usted ha sido sometido a pruebas. Si usted ha sido, como dice la palabra, zarandeado por el diablo para ser confrontado por tus pecados ocultos. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso. ¿Cuál es la condición real de tu corazón? Sincérate en esta tarde. Allí tú conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, allí, oremos. Padre, saca el pecado oculto que Él tiene en su corazón desde hace mucho tiempo, para que venga la unción, para que venga la revelación de parte de Dios. Amén. Usted y yo somos probados y desaprobados en el tiempo de la prueba. Si estás pasando cualquier prueba, no juzgues ni critiques nada ni a nadie. Hay que estar dispuesto a aprender de otros, así sean menores dentro de tu iglesia. Un mujer, un hermano, una hermana. Ojo a la falsa humildad y fortalezas mentales. Tal vez una fortaleza mental o un pecado oculto, más bien es el espíritu de violencia. Saca ese espíritu, saca de ti lo peor que hay en ti. Todo te da ira, todo te da piedra, como decimos. ¿Eres consciente de todo esto? Hay que estar dispuesto a los cambios y ser confrontados por otras personas. El machismo puede ser otra. Entre nosotros, esto da lugar al matriarcado. Puede ser la queja, el otro pecado oculto, la pereza, la terquedad. Tal vez usted sea la persona que tiene ese pecado oculto en su casa. Si no valoras el ministerio de la mujer, Dios usa todas estas situaciones para sacar los pecados ocultos. El espíritu de Jezabel, un espíritu que no vive con nadie. No honres allí, ni des lugar allí al diablo, como dice la palabra. El no honrar a nuestros padres, el no honrar a las autoridades establecidas por Dios. Pero ¿cuál es el detonador que hay realmente en tu vida? Los celos, la envidia. Dios permite los casos. Algunos se han alejado de Dios
Algunos. Por ejemplo, el aprecio que David le tiene a la palabra de Dios lo lleva ahora al arrepentimiento y a la oración. Dios te está tocando allí y te está moviendo en esta tarde para que tú lleves todo ese pecado, sintiéndote incapaz de conocer en detalle todas sus transgresiones que hace David. ¿Qué hizo David con este problema? Clamó a Dios. Clamó a Dios. Después que él pecó allí con Betsabé, él se puso en esa tarea y le decía: Señor, absuélveme de los errores que me son ocultos a tus propios ojos, pero no lo son a los ojos de Dios y de pasar desapercibido en él. El arma más poderosa en las manos de un creyente es su vida de santidad. La santidad debilita todo argumento del enemigo que venga contra ti, que venga contra tu familia, contra tu economía. Recuerda que usted está apartado para Dios. Ese apartado es ser recto, es decir, que debes caminar derecho. En pocas palabras, la santidad equivale a la ausencia de pecado. En Hebreos 12:14 la palabra dice: seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, a ser santo. Usted toma la decisión, mi estimada dama, mi caballero, mi amigo que está allí. ¿Usted la acepta o la rechaza? Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Usted en esta tarde debe tener ese compromiso ahora allí con el Señor. De usted depende que en esta tarde usted reciba esa sanidad, esa libertad en su economía, en el ministerio. Por tanto, la sumisión se deriva del reconocimiento del orden y de la autoridad que le pertenecen a Dios, no al diablo. Te recuerdo que el diablo fue derrotado. Él está ahora mismo desarmado, destronado, derrotado, allí, puesto a tus pies, destituido. Él no tiene ningún poder ni autoridad sobre usted si usted no le da la autorización. ¿A quién debe usted someterse y por qué? Muchos la consideran actualmente, si usted se somete a algo, un signo de debilidad. En realidad es uno de los pilares más fuertes de una sociedad estable. Sin sumisión, usted vive en el caos. La palabra griega del Nuevo Testamento, mientras estudiaba esta palabra, es la palabra hupotazo, con H y doble S al final, que es poner debajo o acomodar por debajo. Y entrando al argot militar, es una palabra que se refiere a los soldados de menor rango, que se ponen bajo las órdenes de los oficiales superiores. En este caso, a su general Jehová y a mi capitán, el Rey Jesús. Es el reconocimiento del orden y de la autoridad pertinente. Los pecados ocultos, ¿sabía usted? Si no lo sabe, si usted no sabe, esos pecados ocultos son una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. ¿Por qué? Vas a esperar que esa bomba de tiempo estalle en tu familia, en tu hogar, en tu vida, en tus negocios, en tu vida privada. Hoy te estoy hablando así porque el Señor así me lo puso en mi corazón. Que dentro del pueblo de Dios existen pecados ocultos
Y esto está destruyendo las iglesias internamente. ¿Usted cree que Dios no sabe y que no se dará cuenta de lo que usted hace en secreto? Vámonos a la palabra. En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo hago una pregunta, ¿a usted no le da miedo este versículo? Desnudas, abiertas o evidentes. Cuando usted esconde sus pecados y usted no lo ataca, puedes caer en el peligro y piensas que todo va bien. Abandona tus pecados y no los escondas. Es tu decisión. Usted tiene el libre albedrío. Usted lo rechaza o usted lo acepta. Mi estimado hermano, jovencita, joven, que me escucha, que me está viendo, usted decide si lo rechaza o lo acepta. Hoy estamos hablando es de esos pecados ocultos, pecados que usted allí no sale de allí y usted está en una caída eminente. ¿Por qué? El precipicio está allí a la puerta, a la vuelta de la esquina. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nótese que siempre lo que desencadenan las derrotas y que la presencia de Dios se aleje de ellos, de su pueblo, se aparte de su pueblo, es un pecado. ¿Cómo lo hicieron? Y los juicios de Dios que él enviaba tan brusca y fuertemente era por un pecado. Lo que muchos ignoraron es que un solo pecado es suficiente para que Dios se aparte de nosotros. Usted no solo ha pecado, hermano, sino que oculta su pecado, como lo hizo allá en el libro de Jueces 7, del 1 al 25, que es extenso hablar de eso. Allá te hablan y lo pueden leer. Jueces, capítulo 7, los versículos del 1 al 25. El pastor en la iglesia no es Dios. Los líderes de la iglesia no son Dios. A ustedes lo ven en la iglesia como hombres y mujeres de Dios. Pero en el día de hoy, actualmente, no quieren hacer caso a la voz de Dios. No quieren hacer caso a la voz de Dios. Quieren torcer la Biblia. Y a pesar de que la palabra es clara, usted sigue persistiendo en el pecado. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es ese determinante? ¿Cuál es ese detonante? La codicia que oculta dentro de tu casa, de tu corazón, con tu familia. Te cuento que la corrupción está destruyendo a todos los países del mundo. Y recuerde, a Dios no se le escapa nada, ni las mentiras. Corrige tu vida. No se la niegues a Dios en esta tarde, y mucho menos de ocultar tu pecado. El pecado es oculto para todos, menos para Dios. Nadie sabe las cosas de los demás, cómo están en la situación que viven los demás. Desactiva tu bomba ahora. En esta tarde inmediatamente desactívala. Esos pecados ocultos que tú llevas es una bomba de tiempo. No te dejan avanzar. No hay crecimiento espiritual ni financiero en tus negocios ni en tu casa. Sigues estancado, estrecho. Los negocios no te salen. ¿Por qué? La derrota está garantizada. Dios está sobre todo. Escúchame en esta tarde. Te repito, Dios está sobre todo, pero Él no está en todo. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios está donde se está haciendo su voluntad. Si estás viviendo una vida falsa, es lamentable y triste, porque yo veo que muchos van a las iglesias
cantan las alabanzas, ofrendan, dan sus diezmos, pero no están viviendo para Cristo. Perdón. El que va a su culto y anda con pecados ocultos, vive una vida falsa. El que está en los cielos discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12 en su segunda parte. Puedes honrarlo de labios a Dios, pero su corazón está lejos de él. Tu corazón. La adoración es una señal de amor a Dios y también es señal de santidad. Usted podrá decir que Él te guarda, que Él te ha librado de muchas, incluso de la muerte, pero su favor y cuidado no te acompañarán. Suelta ese pecado, porque la palabra dice, mirad hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 13:12. Si continúas viviendo en el pecado oculto, esto también va a afectar a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus amistades ahí, lo más allegado, y dañas el evangelio y dañas a otras personas que se acerquen. Ahora, y tienes pecados ocultos en el área sexual, eso destruye tu relación matrimonial. Te hace esclavo de la pornografía, tal vez de la masturbación. Las esposas infieles no pueden satisfacer a sus esposos. Esto es cuestión de tiempo para Dios, de exponerte a la vergüenza pública. Yo leía aquel día y escuchaba por radio que descubrieron a X pastor en adulterio y a un cristiano de la misma iglesia en fornicación. Este cristianismo es muy permisivo. Muchos dicen, no juzguéis. Pero esto para mí es un argumento sin fundamento. Solo dicen esto es para poder seguir pecando. Pero cuando Dios decida exponerte a la vergüenza pública, van a descubrir tus páginas en internet. De pronto falló tu preservativo con una empleada y está embarazada. Esperas estar solo para buscar en tu celular películas de pornografía, o viéndote, o que te vean entrar a un hotel con una persona que no es tu esposo, que no es tu esposa. Allá te equivocaste, tal vez al enviar un mensaje, o en una conversación expondrás tus pecados ocultos. En esa conversación no seas como Sansón, sino sé como José, quien escapó, quien huyó en la oscuridad del pecado oculto de la esposa de Putifar. Arrepentimiento no es cuando te descubren, es cuando usted abandona el pecado antes de que explote. Acá no se arrepintió, a él lo descubrieron. El que él era el culpable, allí lo sacó el Señor. No luches con las consecuencias del pecado oculto, como lo dice el Salmo 66:18. Hay que preparar un corazón y buscar a Dios. Esas consecuencias del pecado oculto. Lucha por tu finanza todos los días y el dinero no te alcanza. Todos los días, dime, realmente ahí en tu corazón, ¿cómo van las cosas en tu casa, en tu negocio, en tu matrimonio? Mujer que me estás escuchando, ¿tienes una hija o un hijo en la droga y en el alcohol? Vamos a orar en esta tarde por ellos. La palabra de Dios es poderosa y hay respuesta a tus oraciones, me dice el Señor, que han llegado demasiado tarde a tu casa. Algunos no creen en la oración, pero descartan la posibilidad de que funcione alguna vez. Para algunos la oración es un rito piadoso o una esperanza desesperada.
Los que queremos a Dios, sea nuestra respuesta, pero no reconoceremos su respuesta cuando llega. La oración de un amargado puede atravesar el muro de su propia amargura. ¿Por qué? No puede haber ninguna intimidad entre dos personas que no tienen nada en común. El fundamento de Dios es el amor. Y te recuerdo, Dios es amor. Si el detonante o el determinante que usted tiene en su corazón de una persona es la amargura, usted levanta una barrera entre usted y Dios para que su oración sea contestada, como están escuchándome, que dicen que Dios no contesta las oraciones. Pues yo te digo que sí las contesta, y tienes que pedirle a Dios que le limpie de ese corazón, que lo saque de ese espíritu de amargura, de odio, de rencor, de desamor, de fornicación, de adulterio, y que le infunda el espíritu de amor. Así podrá hablar con Dios y Dios podrá contestarle su petición. Si continúas viviendo en el pecado oculto, esto también va a afectar a tu esposa, a tu familia. Es cuestión de tiempo para Dios exponerte a la vergüenza pública. Muy corto tiempo. Ahora, y José, quien escapó y huyó del pecado, de la oscuridad, del pecado oculto que lo quería llevar la mujer de Potifar. Abandonas el pecado antes que explote. Dice la palabra también, entrando acá al Salmo 32, 3 y 4, dice: no te calles, confía solo en Dios, confiésalo allí delante de él ahora. Se seca tu vida y se secan en tu vida tus huesos. Esto pensó David al ocultar su pecado, hasta que Natán lo señaló con su dedo. La historia se supo. David pagó las consecuencias. La historia salió. Su hijo estaba condenado a morir. Su familia sumido en violaciones, mentiras y rebeliones. Hombre adúltero que me escucha, no te estoy acusando, no te estoy juzgando. No esperes que tus entrañas se inflamen mientras luchas por ocultar tu pecado oculto, porque no se lo confiesas a Dios. Él te escucha, te perdona, trae dolor a tu familia, tienes a tu familia allí sumergida. Sácalo fuera de tu vida, saca ese pecado fuera de tu familia, sácalo de tu vida y de las escenas que te persiguen a diario. Cuando vas conduciendo el vehículo, esas imágenes vienen a tu mente. Sácalo. Salomón tuvo muchas esposas extranjeras y le llevó la contraria a Dios. Salomón se vio involucrado en todo tipo de esas batallas políticas y morales. Estás en pecado moral. La palabra dice en Proverbios 6, 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Dios le trae juicio a menudo a muchas personas en sus distintas áreas de su vida, que parecen no tener relación, pero hacen parte también del pecado oculto. No te aferres, hermanos jóvenes que me están escuchando, no ocultes más tu pecado. Joven, jovencita, adulto mayor, creyente, a los pecados no confesados, no los ocultes más. Cosechamos más lo que sembramos. Siempre cosechamos más de lo que sembramos. Cosechamos más de lo que sembramos y cosechamos en una temporada diferente a lo que sembramos. Saca esos pecados ocultos de allí. Saca la lujuria de tu vida, la envidia, el chisme, la murmuración, los adulterios, la mentira, la pereza,
la necedad, la rebelión, la idolatría. ¿Qué dice la palabra en Mateo 15, el versículo 10 al 20? Dice, no lo que entra en la boca del hombre contamina, mas lo que sale de la boca del hombre, esto contamina al hombre. En Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurto, falsos testimonios y blasfemias. Y manifiestas son las obras de la carne. Allí dice que las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y la palabra en Proverbios 28:13, te la dejo en esta tarde. El que encubre sus pecados no prosperará. Encubrir es ocultar. Mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. El perdón de Dios. El perdón de Dios. Ahora, si no trabajas con los pecados en tu interior, no vas a recibir revelación. Esos pecados ocultos te van a llevar al desierto para que reconozcamos nuestras fortalezas mentales. Y te reitero y te vuelvo a decir en esta tarde, no estoy acusando a todos aquellos que no reciben sanidad por tener pecados en sus vidas. Pero al tratar de averiguar y que usted mismo se concientice y vea la razón del impedimento por el cual alguien no está recibiendo su beneficio, su sanidad, en lo que usted se refiere, todo parece andar bien en su vida, pero usted no sabe todo lo referente a una persona o a ciertas personas. Hay demasiadas personas que están buscando en el lugar equivocado, al querer encontrar la razón por la cual no reciben sus bendiciones ni la sanidad. Estos son los impedimentos que yo les estoy hablando, los obstáculos que están en su vida para que usted sea bendecido y prosperado. Todo el mundo puede señalar el problema que hay en la vida del otro. Puede sacar la paja que hay en el lobo ajeno, como dice la palabra. Así dice la Biblia. Pero no se sacan la viga de su propio ojo. Los demás pueden tener alguna falla, alguna falta, pero no nosotros. El cuarto punto que yo les quiero hablar en esta tarde es el brazo de la carne. Allí, este cuarto punto dice que muchos no reciben sanidad porque dependen en el brazo de la carne. Aquí me refiero al depender en ciertos hombres o mujeres. El brazo de la carne tiene sus limitaciones. Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso. Ponga su confianza allí en el brazo de Dios. No aconseja a su prójimo ni ponga su confianza en el brazo de la carne. En Romanos 8:13 dice la palabra, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas 6:14, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En Gálatas 5:16, anda en el Espíritu, anden y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero decirte esta palabra y la dejo para que usted la retenga allí en su corazón y en su mente en 2 de Crónicas 32:8. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, el rey de Judá. Confía en Dios.
Confía en Dios. Santiago dice que humanamente, en Jeremías 13:5, dice, su existencia en este mundo en relación con el otro. Alguien necesita que Dios lo acompañe y lo guíe. Y para eso te doy esta palabra en Job 49. ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Jeremías 17:5. Así dice el Señor en su palabra. La palabra de Dios. El hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Se aparta su corazón. Allí, como decía Josafat, en 2 Crónicas 32:15, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Allí en Josué 10:42 dice la palabra: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová peleaba por ti. Jehová está peleando esas batallas en tu casa. Tú recibirás la respuesta que has estado buscando por mucho tiempo, porque Jehová te dice: no temáis ni os amedrentáis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La guerra es de Dios. El brazo de Dios se refiere al instrumento poderoso de Dios. Por eso, su palabra señala que es maldito aquel que pone carne por su brazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted confía en un brazo de carne, porque el brazo de Dios no es de carne. Carne en la Biblia viene de la palabra griega sarx, S-A-R-X, que significa carne, carnoso. En el latín es caro, y se refiere a todos los seres vivos o en contraposición de Dios, por su gran fragilidad y su debilidad, de esos seres creados como nosotros. En 2 Crónicas 32:8 dice: con él está el brazo de la carne, pero con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. En Jeremías 17:5-8. De aquí, repito, Jeremías capítulo 17, los versículos del 5 al 8. De aquí sale en la Biblia: no confiar en el brazo de la carne. Hay que confiar en Jehová. Su corazón se aparta de Jehová si usted vive en la carne. ¿Qué significa confiar en el Señor? Confiar en el Señor es confiar en Jesús. Y esto implica confiar en su obra expiatoria. Hay que confiar en Él. Es depender de su obra. Depender de su sacrificio como la fuente de toda la gracia que recibimos diario. Hay que descansar en el hecho de que su obra es suficiente para nuestra salvación y aceptación delante de Dios. Muchos guardan sus pecados ocultos, tal vez el resentimiento en sus corazones con su esposa, con su esposo, con un familiar. Otros se sienten orgullosos del nivel espiritual y miran a los otros por encima del hombro con desprecio, aquellos que son débiles en la fe. Pero eso no se ve desde el exterior y eso no está bien. El diablo ha sido tan astuto
a personas, las cuales no podrán tentar en otros aspectos. Los ha creado. Y esas fortalezas mentales que los han vuelto tan orgullosos espiritualmente hablando, que los está destruyendo interiormente dentro de su casa, de su hogar, de su familia, de sus empleados en la fábrica, de en la iglesia. Hay personas que parecen muy agradables, muy simpáticos. Y todos no se preocupen por eso, siempre dicen todo está bien. Pero por dentro dicen, un día de esto me vengaré. Ese se creerá ese o esa. Ya verá, el espíritu de rencor les va a causar enfermedades que no pueden ser sanadas. Pero si alguien tiene un espíritu de rencor, el cual ha causado división dentro de la iglesia, esa persona debería hacer algo públicamente. Y cuando lo haga, le aseguro que las tinieblas desaparecerán y de inmediato habrá liberación en su vida, como va a acontecer en esta tarde. Póngase totalmente de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué dijo Galeno, un médico griego? Él decía que la palabra de Dios es lo mejor que todas las medicinas. La palabra de Dios sana a los enfermos, levanta a los débiles, anima a los desalentados. Un escritor de la época, Irineo, cuenta que los enfermos se curaban mediante la imposición de manos. Si usted tiene o ha tenido amargura por mucho tiempo y se ha arraigado, se ha incrustado esa amargura, que ha formado una barrera, un impedimento, una fortaleza que el Espíritu Santo y la palabra de Dios no pueden penetrar a esa persona. Usted ha rechazado lo que Dios dice. Si estás lleno de amargura, no puedes andar en amor. Y la fe obra por el amor. Y estas áreas de tu vida que deben ser examinadas en caso de que usted necesite la sanidad hoy, dígalo y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Para terminar, hay hermanos que solo quieren que oren por ellos. El pastor en un culto invitado o persona importante ungido y que solo él imponga sus manos sobre él. No quieren que más nadie los ministre. No están dependiendo en Dios, están dependiendo en el brazo de la carne. Porque la palabra de Dios nos dice que no dependamos en el brazo de la carne, que dependamos en el Espíritu Santo de Dios para liberación y sanidad. Me refiero al depender en ciertos hombres o mujeres. No me refiero a que el poder de Dios no fluirá a través de algún hombre para su sanidad. No. Pero el mero hecho de que una persona esté ungida no comprueba el que pueda obtener o hallar la respuesta de Dios para usted más rápidamente que cualquier otro. Cuando usted empieza a ver a la gente desde el punto de vista carnal y en vez de verlo desde el punto de vista espiritual, usted está convirtiendo a esa persona en un ídolo. Algunos se ofenden y dicen, no quiero que ore otra persona sino el pastor, el apóstol, que ore por mí. Y dicen que no quieren ningún sustituto. Pero déjame decirte en esta tarde, estimada audiencia, hermano que me escuchas, les digo que Dios, yo no sabía que Dios tuviera un sustituto. Yo no sabía eso. Y quiero que el mejor ore por mí. Si no, no quiero a nadie. Hermano,
no me he enfadado o enojado con el pastor. Me enfado con el diablo, con Satanás. Él tiene a la gente apoyándose en el brazo de la carne para recibir ayuda, en vez de reconocer que Dios puede manifestarse en medio de cualquier lugar, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, si usted así lo desea. La carne, ¿qué es la carne? Y termino con esto. Carne aquí es el cuerpo humano, caído, corrupto, junto con toda su concupiscencia. Esta carne no fue creada por Dios, te repito. No fue creada por Dios, sino que esto es una mezcla de lo que Dios creó y el pecado oculto y el pecado, el cual es la vida del maligno Satanás. Pero te repito y termino. El diablo está desarmado, destruido, derrotado y destronado. Si tú no le das la autorización, él no entra a tu vida, ni destruye tu hogar, ni destruye tu finanza, ni tu vida espiritual. Avanza y crece espiritualmente en el nombre de Jesús. Vamos a ministrar ahora en esta tarde. Señor, gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Alguien tiene que darle las gracias a Dios en esta tarde. En esta noche queremos darte gracias. Gracias. Porque tú venciste en Calvario. Allí quedó todo enterrado. Enfermedades, rebeliones, pecados. Tenemos entrada delante del trono altísimo de Dios. Para que gracias, tú hoy dispongas ese corazón enseñable. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Fluye allí el poder ahora. De tu amor, Jesucristo poderoso. Jesucristo victorioso. Ahora, el cáncer de todos aquellos que tienen ese cáncer en un órgano vital, hígado, riñones, pulmones, páncreas. Ahora, sé sano en el nombre de Jesús. Recíbela y sé sano en el nombre de Jesús. Diabetes, leucemia, lupus, fuera de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Fuera, se rompen allí todo yugo, toda cadena de aquel que está en las cárceles allí, torturado por el diablo. Se rompen esas cadenas del alcohol, de la droga, de la prostitución, del alcoholismo. Se rompen ahora en el nombre de Jesús. Toda iniquidad recibe libertad en el nombre de Jesús. Pongo vida y paz sobre tu familia, tus negocios. Vida y paz, prosperidad en tu vida espiritual. Fluyen los ríos de sanidad, fluyen los ríos. Ahí hay una unción fresca, nueva sobre ti, allí donde estás ahora sentado, donde estás mirando en esta tarde, o tal vez en la noche que estés en tu alcoba. Ahí va a fluir el poder de la sanidad de Cristo. Y fluye para todas las naciones. Fluye allá para los Estados Unidos, en esos 52 estados que me escuchan. Allá en México, que me escuchan. Reciban allá. Reciban la sanidad y la libertad en el nombre de Jesús. Hay paz y gozo. Fluyen los ríos de sanidad para todas las naciones. Allá en el Canadá, Argentina, en Venezuela, Perú, Chile, recibe
Recibe los ríos de sanidad. Estás en el brazo poderoso de Dios, el brazo de Cristo. En mi corazón. Recibe allí. Y si hay respuesta de Dios para ti, solo acaba con esos impedimentos, esos obstáculos que te impiden recibir la sanidad divina, que te impiden allí avanzar en el crecimiento espiritual, allí en tu casa. Gracias. Dale un momento en esta tarde y dile gracias a Dios porque Él te ha sacado de mucho, inclusive de la muerte te ha librado. Hoy es el momento que Dios fijó para ti, para tu sanidad, para restablecer tu hogar, restablecer tus negocios, restablecer la relación con Dios. Búscalo, lee la palabra, búscalo en las madrugadas. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias, mi Señor Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias. Gracias, Señor. Tócalo, Señor, toca. Esas jovencitas que están allí corriendo esas lágrimas por tus mejillas, por lo que has hecho, busca al Señor, y Él te perdona, Él te escucha. Regresa a tu iglesia de donde te viniste hace mucho tiempo, regresa con tus padres, regresa a esa iglesia que allí te están esperando. Gracias los que me escucharon en esta tarde. Si les gustó este video, por favor, ahí está el link, envíenlo a todas aquellas personas que usted conoce que están en dificultades, en este valle de dificultades, en esta nación Colombia que es compleja, pero también esta palabra va para allá, para esa parte de allá de Magadesh, en Marruecos, donde están pasando una situación difícil allá por ese terremoto. Yo los bendigo y declaro que Dios los levantará de allí y los hará más fuertes en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.